Y vamos a leer la palabra del Señor. Yo quiero invitarlo a que se ubique allí en la Biblia. Gloria a Dios. Daniel 6:10. Mi esposa me va a ayudar a leer también este texto. Daniel, capítulo número 6, versículo número 10. Una palabra importante de la constancia en la oración. Y vamos a meditar porque la oración no pasa del techo. Hay mucha gente que está así. Hermano, yo llevo 2 años clamándole a Dios por eso y nada. Pero cuando uno está orando en el Espíritu, Dios le dice, espera, y le dice la causa. Dios nunca se queda callado, Él siempre se manifiesta. Amén. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Aleluya. Daniel supo que el edicto había sido firmado, Amén. entró en su casa y Gloria abiertas a las Dios. ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, Amén. se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como Amén. lo solía Gloria a hacer Dios. antes. Aleluya. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Ese es un gran propósito en esta hora. Qué bueno despertar esa visión como la tenía Daniel. Soberano Dios, te ruego que seas obrando por medio de tu palabra en esta noche, que seamos nosotros formados en tu verdad, que seamos nosotros disciplinados en ese anhelo de propósito de consagración y que podamos no solo conocer el Evangelio, sino desarrollar ese buen hábito de fe a través del ejercicio de la oración. Bendícenos, Señor, con esta enseñanza en esta oportunidad. Amén. Amén. La iglesia pueden tomar asiento en el nombre del Señor Jesús. Y usted allá en su casita esté muy atento, y si alguien más puede recibir edificación hoy, comparta este link, esta transmisión. La oración. ¿Por qué la oración no pasa del techo? Interesante, hay gente que dice, de verdad, hermano, yo le he clamado al Señor una forma tremenda este año por tal propósito y nada. ¿Será que es que mi oración no pasa del techo? ¿Usted qué piensa? ¿Qué cree que le ha faltado para que su oración vaya más allá del techo? ¿Qué tal es su fervor? ¿Qué tal es su fidelidad? ¿Qué tal es el esfuerzo que hace cuando ora? Pero meditemos en algo, vea, vamos a hacer un ejercicio aquí en esta enseñanza, en este día de oración y evangelismo. Le voy a hacer una pregunta que incluso la hacemos en la Refan y que aquí es importante relacionarla porque es un programa de oración y vamos a mirar por qué la oración no pasa del techo. Vamos a mirar algo. ¿Tiene amigos o familiares que viven lejos? Claro, usted me dirá, uy, sí, tengo unos en tal departamento, en tal ciudad, en tal pueblo, en tal vereda. ¿Y cómo se comunica con ellos? ¿Qué medios usas para comunicarte con ellos? Entonces uno me dirá, no, pues yo uso el Zoom. Otro dice, hacemos reunión en el WhatsApp y nos vemos todos y es hasta interesante compartir. Otro de pronto podría estar diciendo, no, a mí me toca solamente con la flechita y los minutos cada 8 días lo estoy llamando. Pero siempre se crea una estrategia de cultivar la comunión, la comunicación familiar. ¿Qué medios estás usando para ser efectivo en tu tiempo de comunicación con Dios? El estar conscientes de la importancia de congregarnos es importante, es de gran valor, valga lo redundante. Es necesario hablar de un medio de comunicación y por eso también hay que hacer recíproco. Voy a culto y oro. ¿Por qué? Porque cuando yo oro, estoy expresando mi anhelo, mi necesidad, mi propósito y mi alabanza. Pero cuando yo voy a culto o me conecto al culto, ahora estoy sentado a la mesa dispuesto a que Dios me dirija, a que Dios me diga, a que Dios me oriente cómo debo hacer las cosas en su voluntad. Digamos todos, hay poder en el nombre de Jesús. La oración es algo indispensable en la vida del cristiano. Hay gente que quiere de verdad, uy, hermano, tengo una guerra espiritual tremenda, pero no está orando. Entonces, hay gente que su oración no pasa del techo porque ni siquiera sacan tiempo para orar. Arranquemos por ahí. Arranquemos por ahí. Y piensan que con solo 1 minuto y medio de oración ya están a paz y salvo con el Señor. Y no, eso así no es. Hay gente que dice, no, con 20 minuticos.
Qué bueno hacerlo con fervor y con generosidad de tiempo. Es importante de verdad. Pues la oración es un acto de adoración que incluye la presentación de nuestro deseo por Dios. Es decir, usted desea de verdad a Dios, pues una de las formas de evidenciar su deseo hacia Dios es cuánto tiempo está orando, cuánto tiempo está en las rodillas, cuánto tiempo está meditando en las riquezas de Dios por la Biblia. Bendito el nombre de Jesús. Es el diálogo lógico, no es que usted solo habla y Dios no habla, no. Hay un espacio en la oración que es la meditación, donde usted expresó lo que siente, pero guarda un espacio donde espera también por la fe encontrar la respuesta de parte de Dios y uno medita. Yo he tenido oportunidades que yo paro mi oración, me siento, abro la Biblia y justo donde abro la Biblia leo y esas palabras me hacen llorar porque Dios atiende mi necesidad justo ahí. Pero hay que hacer ese diálogo lógico donde uno habla y al mismo tiempo se dispone a través de la palabra y de otras herramientas para que Dios le hable. Bendito el Señor. Es un diálogo lógico con el Creador. Es la comunicación del corazón con Dios. Y es para el cristiano el alimento y el aliento del alma. Hay gente que dice, hermano, estoy espiritualmente sin aliento, ¿de verdad? Otros dicen, no, eso está para recoger con cuchara. Me perdona ciertas expresiones, pero eso está pasando porque el aliento del alma, que es la oración en el cristiano, está fallando, está menguando. Y dicen que son creyentes y que llevan tantos años caminando con el Señor, pero nunca se les despierta esa pasión. Es que la pasión en el cristiano surge a partir de la vida de oración. Alguien que lo crea, que grite gloria a Dios y le dé un aplauso al Rey de la Gloria. Si usted quiere sentirse con aliento, si usted quiere sentirse fortalecida, si usted quiere sentirse en victoria, entonces necesita dedicar tiempo para orar. Así, en ese enfoque, su oración pasa del techo, claro que sí. Pero hay gente que su oración no pasa del techo porque van a orar y son una quejabanza. ¿Cómo así, hermano, que una quejabanza? Solo se quejan y se quejan y se quejan y se quejan. Está bien que usted le lleve sus necesidades o sus quejas al Señor, pero nunca olvide que primero usted debe reconocer con quién está hablando y dedicar un tiempo para exaltarlo, para adorarlo, para glorificarlo, para bendecir su nombre. Cada persona es diferente, por lo tanto tiene una forma diferente de orar. Yo recuerdo al hermano que hoy es director nacional de la Fundación Rescatados por su Sangre en la Gracia del Señor, el hermano Sorio. Yo estuve en varios eventos con él, predica la palabra de una forma muy bonita, muy especial, Dios lo usa mucho. Y yo recuerdo que él testificaba la primera vez que llegó a un templo y oró al Señor. A él lo habían invitado y tenía una vida terrible, cargado de vicios, de maldad. Creció directamente en el Bronx, como para que usted entienda de qué es lo que estoy hablando. Y recuerdo que él estaba testificando cómo llegó al templo con unos pantalones cortos, unas zapatillas rotas y un buzo que olía a feo. Pero ese hombre se dispuso de corazón. Y cuando estaban haciendo la invitación para orar, en el sentido de quién quería entregarle su vida a Cristo, ese hombre allá en su modo ordinario de hablar le dijo, vea Señor, si tú transformas mi vida, haces la vuelta conmigo Señor para las que sea de mi parte contigo. Así en su forma ordinaria de hablar, de pronto no eran palabras muy bonitas, de pronto no era un discurso muy elaborado para orar, pero lo que dijo lo dijo con el alma, lo dijo con el corazón y del Señor encontró respuesta. Esa fue la primera oración de ese hombre y hoy ese hombre dirige grandes proyectos en la iglesia, respaldado en la gracia de Dios. A veces uno piensa que para orar tiene que armarse una oratoria. Dígale al Señor lo que nace de su alma.
Dígale las cosas con sinceridad. Tenga en cuenta que Él no está lejos. Hay gente que ora pensando que el Señor está en el tercer cielo, y el Dios que usted y yo tenemos es omnipresente, es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, está ahí pegadito a usted. Pero hay gente que ora como si el Señor estuviera por allá muy lejos. Piensa que está tan lejos que su oración no pasa del techo, y el Señor está debajo del techo al pie suyo. Por eso me llama la atención la forma del título de este mensaje. Porque es que a veces uno quiere que la oración pase del techo, y el Señor no está ni arriba ni debajo del techo. El Señor está ahí contigo, y si has recibido el Espíritu Santo, está en ti. Y el mismo Espíritu nos guía para orar, para interceder, lo dice la Biblia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero cada persona es diferente y tiene una forma de orar diferente, tiene unas necesidades diferentes y tiene una forma de expresar su petición diferente. Aleluya. Peticiones al presentarse delante de Dios también lo son. Por esa razón una oración no se puede parecer a otra. Uy, es que yo quiero orar como el hermano fulano de tal que ora tan lindo, tan bonito. Pues gloria a Dios, porque ese hermano tiene un estilo muy personal y es más, se vuelve algo hasta atractivo. Pero desarrolle su propio proceso de oración. No intente parecerse a otro, porque sus necesidades, sus anhelos son únicos. Y la forma como Dios te va a responder es única. Todos los procesos en la vida de los creyentes son diferentes. Bendito el nombre de Cristo Jesús en esta noche. Digamos gloria a Dios, alábelo, exáltelo, adórelo un momento ahí donde está. Bendito el Señor. La Biblia no ordena la repetición de fórmulas fijas de oración, y eso lo leímos allá en Mateo 6, donde el Señor expresa: no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo capítulo 6. Estoy tomando una porción de ese capítulo para expresar esta verdad, desde el versículo 7 hasta el versículo 8 de Mateo 6. Aleluya. En la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, conocida comúnmente como el Padre Nuestro, la intención del Señor era establecer los elementos principales y otorgarnos un modelo para que usted y yo tengamos estructura en la manera de orar. Alabanzas al Señor. Incluirse este modelo en toda oración cristiana y el orden de importancia en que debe presentarse usted y yo delante del Señor. Entonces, primer punto, vamos a aprender a orar, no para repetir como dice Mateo 6 desde el 7 hasta el 8, sino para tomar el modelo de estructura que Dios nos entrega en su manifestación en carne, que su oración y mi oración sea efectiva, y que, como dice el título, esa oración sea de profundidad, que vaya más allá del techo. La oración debe comenzar por una exaltación que te ubique con quién estás hablando. Padre nuestro, que estás no solo en los cielos, Él está aquí, Él está ahí a tu lado, Él está con todos los que se consagran, sin importar la circunstancia o el momento. Él es omnipresente. Pero le damos esa altura porque Él gobierna la autoridad, los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Y cuando usted empieza a orar así, usted se identifica qué es lo que está diciendo, cómo lo está diciendo y a quién se lo está diciendo. Y ese es el momento más sublime de empezar a orar. Cuando estamos hablando nada más y nada menos que con el diseñador del universo. Bendito el Señor. Luego de que usted lo exalta, lo adora, lo glorifica y se ubica con quién está hablando, puede pedir por su necesidad el pan. Ya lo ha adorado y le ha dicho: Señor, Padre mío, soberano que habita la eternidad. Como lo decía el salmista incluso decía: el cielo es tu trono y la tierra es el estrado de tus pies. Mire que las oraciones en la Biblia, todas, absolutamente todas son distintas.
Los patriarcas un estilo de orar, los profetas según la necesidad del momento y el mensaje que el Señor les hubiese entregado. Los apóstoles también tenían su estilo de orar, y aún las ocasiones que Jesús en carne expresó oración, siempre sonó diferente un momento a otro. Alabanzas al Señor, pero podemos ver el fervor de todos ellos, una pasión total al momento de orar. Hay gente que ora y como que no siente nada porque no conectan su pasión con el tiempo de la oración. Queremos que la oración vaya más allá de lo normal, que esa oración de verdad pase del techo. Hay que hacerla con pasión, con fervor, con entrega. Luego entonces, Señor, el pan de cada día, su necesidad. Es cierto que el Señor la conoce. Hay gente que dice, no, pero yo para qué me pongo a repetirle tanto al Señor si el Señor conoce mi necesidad. Sí, el Señor conoce la necesidad, pero Él anhela que nosotros lo confesemos. La Biblia dice en Filipenses, sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios. Es una necesidad que haya conocimiento en su proceso, en su conciencia también de cómo y por qué está orando. Luego de que usted está pidiendo por su atención y su distribución diaria, porque mire que ahí dice el pan nuestro de cada día. Es decir, estoy pidiendo por el aquí y por el ahora. El pasado no lo puedo cambiar, pero el futuro depende de lo que hago aquí y ahora. Así hay que orar. Soberano es el Señor Jesús. Luego de que usted entonces ha exaltado al Señor y ha pedido puntualmente por su necesidad, porque deben ser conocidas esas necesidades delante de Dios, seguidamente suplica el perdón si no lo había hecho. Para muchos el perdón es la entrada. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso, a ese oye. Y el que es temeroso lo primero que hace es reconciliarse con Dios y apartarse del pecado. Cuando nos hemos apartado del pecado tenemos seguridad de que el Señor nos va a responder y nos va a llevar en victoria. Digamos todos, hay poder en el nombre de Jesús. Adore al Señor ahí donde está. Finalmente de que usted, Señor, perdóname. Vea, y yo le voy a ayudar porque hay gente que no sabe pedir perdón ni se dispone para pedir perdón. Hay gente que incluso uno los evangeliza o hermanos que uno les pregunta, ¿y cómo vamos con el perdón del Señor? Hermano, yo me arrepentí hace 12 años, ¿yo qué voy a volver a poder a pedir perdón? Pero vea, ¿por qué tenemos que pedirle perdón al Señor? Digámosle al Señor en esta noche, Señor, perdóname por las veces que sé que hay que hacer algo y no lo he hecho. Dígale, Señor Jesús, perdóname. Porque a veces he sido negligente para vivir la fe. Sé que hay propósitos a los que debo asistir y no voy. Dígale, Señor, perdóneme. Porque a veces he sido negligente para orar. He salido corriendo en el afán de la vida o me he acostado cansado y no he dedicado el tiempo necesario y suficiente y el fervor y la pasión necesaria para comunicarme contigo. Dígaselo al Señor. Dígale al Señor, perdóname porque tú me has hablado muchas veces y yo he sido pesado para oír. Dígale al Señor eso. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y no? Y no haces caso? Dígale, Señor, perdóname. Créame, Dios está hablando a mi vida también. Digámosle al Señor, Señor, perdóname por ese día que tú quisiste usarme y yo no me dejé usar y te dije que no. Y puse excusas. Perdóname, Señor. Dígale, Señor, perdóname porque tuve un sentir y ese sentir lo pusiste tú por el Espíritu Santo, pero yo no quise hacerlo. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es contado por pecado. Pidámosle perdón al Señor. Dígale, Señor Jesús, perdóneme. Porque quizá conociendo la plenitud de tu gracia y habiendo recibido la revelación de la verdad y habiendo tenido la experiencia del Espíritu Santo en mi vida, he tenido momentos de mal testimonio. Señor, perdóname. Dígale al Señor eso. Porque a veces hasta sin querer terminamos quizá expuestos en el testimonio
Y hay que decirle, Señor, perdóname, porque quizá no he dado la mejor imagen de lo que debo dar como hijo o hija tuyo. Dígale al Señor, perdóname, Señor, porque me extendieron una invitación de gran valor para mi formación, mi capacitación espiritual y me insistieron, pero puse excusas. Señor, perdóname porque no me dispuse. Hay que decirle al Señor que nos perdone porque a veces fallamos en la disposición para vivir y hacer las cosas en la voluntad de Dios. El perdón es importante. El otro sentido, dígale al Señor, Señor, perdóname. Porque sé que debo vivir como dice la Escritura, pero a veces me acojo a mis propias ideas y antojos y caprichos. Qué bueno es decirle, Señor, perdóname, porque a veces sabiendo que no es tu voluntad, he incurrido en cosas. Mire que a veces uno se queda, ¿por qué estás pidiendo perdón? Tantas cosas en las que a veces le hemos fallado a Dios. Señor, perdóname porque me diste un nombramiento, me entregaste un cargo, me diste una responsabilidad y no se ha nombrado el otro comité y ya lo dejé. Y ni siquiera se había hablado porque hay gente así que dejan las cosas, los procesos en Dios, los dejan ahí como tirar cualquier cosa. Hay que pedirle al Señor porque a veces hemos asumido pactos con Él, pero no le hemos cumplido a Él. Qué bueno es aprender que en la oración uno de los elementos más importantes es el pedir perdón. Dígale, Señor, perdóname porque he fallado, de verdad he hecho, no sé qué has hecho, pero Dios sí sabe tu intimidad. Dios sabe lo que has hecho a solas y en secreto. Y qué bueno es decirle, Señor, Señor, perdóname. Ese es el otro elemento de gran valor cuando oras. Y cuando tú oras así, con espíritu contrito y humillado, estás seguro que Dios te escucha. No importa hasta dónde hayas caído o de dónde hayas venido. Lo que importa es que si estás en entrega total orando, Dios te va a escuchar. Dios no te va a dejar con las palabras en el aire. Pero el que quiere ser oído por Dios sabe el valor de pedir perdón. Y algo, no solo le pida perdón por el momento, dígale, Señor, y a más allá de que Dios, yo sé que en tu amor me perdonas, ayúdame a ejercer el dominio propio para no volverme a equivocar de la misma manera. Oh, yo siento que el Señor con esta enseñanza nos está dando formación en la fe. Alabanzas al Rey de la Gloria. Finalmente, de que usted se ha puesto a paz y salvo con Dios, también pida perdón con los hombres. ¿Cómo así, hermano? Ve, aquí dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si tú tienes algo con tu hermano, la Biblia dice que vaya y se reconcilie con él. No, hermano, pero si es que él tiene la culpa, yo no importa. Por amor a que Dios te escuche tu oración, ponte a cuentas con tu hermano, arregla el proceso con tu hermana. Hay gente que dice, no, es que ese diácono a mí no me gusta. Si él es el que va a dirigir el culto, yo mejor no voy. Pídale perdón al Señor por esas cosas que son de niños espirituales. Y ya no estamos para ser niños espirituales. Debemos vivir la madurez del espíritu. Y entender que aunque todos somos llamados por Dios y tenemos diferencias o defectos, todos estamos haciendo lo mejor posible para agradar al Señor y ser de bendición a otros. Luego de que usted dígale, Señor, perdona porque le fallé a mi hermano. Vea, sabía que mi hermano tenía necesidad y no le hablé, no lo llamé, no lo aconsejé. Y otras veces nos toca pedirle perdón al Señor. Señor, perdóneme porque por la intención de ayudar me puse tan intenso que prefirieron aislarse. Porque a uno le pasa también eso. Yo le he pedido al Señor perdón por eso. Vea, una familia muy queridos. Y empecé a visitarlos y a cuidarlos. Y fui tan intenso que los saqué corriendo y me tocó volver. Señor, perdóname. Porque no era así la manera ni la forma. Dios conoce las cosas. Pero qué bueno es pedirle perdón al Señor. Vea, si no hubiesen errores y pecados, no había necesidad de predicar esto.
Pero la Biblia dice que el que siente que esté bien, mira que no caiga. Hay gente que en algún momento se sentía que estaban muy bien. Y de un momento a otro empezaron a parecerse más al mundo que a Cristo. Porque pensaba que estaban bien. Dígale al Señor, Señor, perdóname. Porque critiqué a mi hermano, critiqué a mi hermana, critiqué al pastor, critiqué la administración. Porque a veces hasta las críticas, algunos para justificarse dicen, no hermano, es que era una crítica constructiva, pero igual estaba hablando del hermano y eso no edifica. Dígale, Señor, perdóneme por eso. Créame que yo he tenido que clamarle al Señor por muchas cosas. Y le he pedido al Señor perdón por eso, porque uno a veces sin pensar termina atendiendo que otro critique y uno no lo ataja. Bendito el nombre del Señor Jesús. Lo anterior es una manera muy general que puede ser aplicada en el estudio personal de cómo estoy orando. Nuestras oraciones deben ser dirigidas a Dios. Y según la Biblia, varias veces al día. Mi esposa me va a ayudar leyendo Salmo 55, 17. Porque allí podemos ver que Daniel oraba en la tarde, oraba en la mañana, al mediodía. Y él decía, oraré y clamaré y él oirá mi voz. Pero ¿cómo estaba orando? Con pasión, con entrega, con reconciliación. No solo por él, sino por otros. Salmo 55, 17. Bendito el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tarde y mañana y a mediodía oraré Amén. y clamaré y él oirá mi voz. Mire qué importante. No solamente la forma, la calidad, la expresión, sino el tiempo. Hay gente que dice, pero hermano, ¿cómo hay gente que ora que es que 4 horas y 5 horas? ¿Y yo qué digo en todo ese tiempo? Si usted se conecta en el Espíritu, va a tener mucho que decirle a Dios. Los judíos usaban las siguientes horas. La hora tercera, o sea, las 9 de la mañana. Hechos 2:15 habla de eso. La hora sexta, las 12 del mediodía, Hechos 10:9. La hora novena, 3 de la tarde, Hechos 3:1. Y si nosotros traemos el modelo de la iglesia primitiva, pregunta personal, ¿cómo te pareces? ¿Cómo te comparas frente a esos hermanos que en la iglesia primitiva tenían ese estilo de oración? Yo no estoy hablando de una iglesia extraña, yo estoy hablando de la iglesia que nació y se consolidó en Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 2:15, capítulo 3:9 y capítulo 10:9 dice que oraban en ese tiempo. Y uno podría pensar en este momento, ¿cómo estamos orando? Somos la iglesia primitiva, el remanente de esa gracia. ¿Qué tal es la calidad y el fruto de nuestra oración ahora? Bendito el nombre del Señor Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Para orar se puede usar la madrugada. Usted de pronto dice, no, yo en los horarios tal como dice ahí no puedo. Pero yo sí puedo a las 4 de la mañana. Aleluya. O puedo a las 5, de 5 a 6 o de 4 a 5. Y al mediodía de pronto no es mucho lo que puede orar, pero también va a dedicar un tiempo para leer la palabra y edificarse. Amén. La posición usual usada por los judíos al orar era de pie. Aunque también lo hacían de rodillas, lo cual podía señalar una mejor devoción. Hechos 7:60. Salmos 95, 6, segunda de Crónicas 6, 1 al 3 o 6, 13 también lo resalta. Habla de ese detalle de que más allá de estar de pie se postraban. Es más, algunos ponían su cabeza contra el suelo en humillación total. Eso habla del fervor para orar. Hay gente que salen que es que, no hermano, yo me envuelvo en las cobijas porque con ese frío que hace. Hermano, créame, si a veces tengo dificultad para orar por el trajín del día y no me puedo arrollar, me toca ponerme a caminar para poder orar bien, para que otro me diga que en medio de tantos quehaceres está orando en las cobijas. A los 2 minutos está dormido. Bendito el Señor Jesús. Hay que orar con fervor, con entrega y nuestra expresión corporal
también habla de nuestra disposición y de nuestra entrega para con Dios. Aleluya. Bendito el Señor Jesús. También extendiendo las manos hacia el cielo, aunque esta era una postura que cansaba un poco cuando se prolongaba. Por eso cuando Moisés estaba orando con las manos al cielo, mientras el pueblo peleaba, necesitaba a algunos ahí al lado de él. Y eso lo vemos también en Josué, que mientras estaban peleando y tenían las manos al cielo orando, el pueblo prevalecía, se bajaban las manos y el pueblo caía. Eso habla de una posición de que le estoy entregando algo al Señor, pero que también estoy dispuesto a recibir de Él. Aleluya. Por eso alguien dice, pero ¿por qué alza las manos al cielo? Le estás entregando ofrenda de adoración y de alabanza, pero también estás haciendo peticiones y por la fe estás dispuesto a recibirlas. Amén. Tenemos las 8:05, se acabó el tiempo y a mí me encanta hablar de estos detalles porque esto es oración y evangelismo. La gente desde que se empieza a convertir a Cristo debe saber del valor de la oración. Tenemos gente de 12 años de creyentes que son malos creyentes. Uy, hermano, ¿usted por qué habla así? Porque es gente que lleva tiempo en la iglesia pero no ora y no da fruto y no da buen testimonio y siempre son una maleta pesada para llevar. Cuando tenemos como gente antigua que llevar bien nuestra maleta y ayudar a llevar la maleta de los más débiles. Oh, maravilloso es el Señor, qué bonita palabra el Señor nos ha dado esta noche. Si bien es cierto, hay lugares adecuados donde se puede orar libremente de rodillas o postrados, y otros en los que solo se puede hacerlo mentalmente. Cuando yo estaba en el internado, mi primera vez de oración, de encuentro personal con Dios, para poder estar dispuesto y que nadie me hiciera bullying, me tocó encerrarme en el alojamiento y dejar a mis compañeros por fuera. Necesitaba encontrarme con Dios ese día. Uno cuando de verdad quiere buscar a Dios, uno no pone excusas, uno busca la forma de enfocarse en el valor de esa comunicación. Hay textos bíblicos que llaman a orar. La oración debe tener entonces sinceridad, primero, segundo, fe, tercero, justicia, obediencia y un espíritu contrito y humillado. ¿Desearía ahora mismo hablar y orar a Dios y estar seguro que te oye? De seguro que podemos clamar al Señor y las potencias de los cielos se estremecerán en nuestro favor. Pero hay que hacer la oración con estos detalles que hemos mencionado ahora. ¿Cuál sería tu petición, tu necesidad? Si crees, Dios te responderá ahora mismo. Porque Él en su palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Pero también hay que tener en cuenta que de acuerdo a lo que necesito, así mismo me esfuerzo y peleo para lograr lo que necesito, igual en la oración. Iglesia, estemos de pie en el nombre de Jesús. Y usted ahí donde está, vamos a orar dando gracias a Dios por el consejo. Y que el Señor nos dé espíritu de oración. Vamos a orar diciéndole, Señor, que a partir de ahora yo pueda ejercer el dominio propio y el carácter firme para cultivar mi proceso de oración. No ores para que te vean. Ay, hermano, que ustedes están haciendo una cosa es la oración pública, la oración del culto, el programa, el devocional matutino. Esa es una oración de testimonio. Pero la oración que más cuenta es ese espacio a solas con Dios. Como canta el hermano Akerles Ascanio. A solas con Dios se solucionan los problemas. A solas con Dios hay salud y libertad. El tiempo más valioso con el Señor, más allá del culto, es esa oportunidad donde te enfocas a solas con Dios. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Soberano Dios de gloria, gracias te damos por esta palabra, por este consejo, por este tiempo de oración, por este tiempo de enseñanza. Y permite, Señor, que podamos cultivar nuestra vida de fe todos los días. Que podamos cumplir ese objetivo
de orar puntualmente, pero antes exaltarte como lo mereces, pedir nuestra necesidad aunque lo conoces, sean conocidas nuestras peticiones delante de ti, Jesús, que podamos suplicar el perdón y ponernos a paz y salvo con los hombres y contigo, porque el Señor ha dicho, hermano, hermana, que si no perdonamos a nuestros hermanos, tampoco nos perdonará nuestro Padre Celestial. Que podamos tener crecimiento en este buen sentido. Gracias, Señor, por este espacio y que hoy tengamos una vida de fruto y resultado en tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Ahora aquí tenemos un hermano que quisiera participar en nuestro programa, hermano Carlos Andrés Espinosa Ramírez. Bueno, ya terminamos el culto, por ahí tendremos una conversación un poquito más privada en otra oportunidad. Abrazos a todos, bendiciones en el admirable nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jueves 7 de la noche, una hora antes el lugar está dispuesto para quienes vienen a orar y también en la gracia del Señor estamos trabajando estas transmisiones. El sábado no hay culto local, estamos de vigilia. Vereda El Oso Bajo, predicador invitado, también aplicando algunos detalles importantes de la administración local. Entonces estamos allí en casa de la hermana Noemí Barreto y familia el próximo sábado, primer culto a partir de las 7 de la noche, nuestra vigilia de avivamiento y expansión y también la celebración de algunas actividades importantes a nivel local. Y el domingo como único corriente, si el Señor concede, con los que tengan la disposición. Yo sé que algunos por la vigilia pues no podrían, pero para quienes se les da la oportunidad estaremos entonces en nuestra escuela bíblica dominical. Abrazos y bendiciones para todos en el admirable nombre del Señor Jesús.